Hola queridos seres ilimitados, hoy les tengo una gran sorpresa y un gran regalo porque conocí ayer, 2 días, un hombre maravilloso que llegó aquí a nuestro hogar a mostrarnos también ese punto de conciencia y de salud. Y por eso le dije, por favor, hagamos un video para nuestra comunidad, regalémosle material también a nuestra comunidad de cómo estar más saludables, de cómo hacer que funcione nuestro cuerpo mucho mejor. Entonces se los presento, él es Thor Erickson, es de Suecia. Me dice que viene trabajando con la salud y con las plantas y con la medicina, una medicina alternativa, una medicina más cercana a las plantas y más cercana a lo ancestral desde que tenía 17 años. Ha trabajado con reflexología, ha trabajado con medicina tradicional china y ha trabajado también con ayahuasca o yagé. Es una planta que conoce muy bien y que ha tomado toda esa sabiduría de la planta para ayudar a las personas en los procesos. Entonces, no siendo más, pues yo le voy a hablar a él en inglés y les voy a traducir a ustedes. ¿Listo? Well, hi Thor, I just talk about yourself and what the first thing you want to say to our community about health and how to improve it with plants and natural stuff. Le estaba diciendo que qué es lo primero que quiere decirnos a nosotros para mejorar nuestra salud y estar mejor con una salud más natural. Well, the first thing is that there is a lot of power in plants and herbs, and it's like we learn to disassociate from nature, huh? Mm-hmm. We've been taught that nature may be dangerous, and of course if we walk out in the jungle there may be a snake, of course. But the medicine and the herbs and plants is actually natural for our system. So when we use it in the right way, it will support our system to stay healthy. Okay. Bueno, entonces lo que él nos dice es que hay mucho poder en las plantas y en las hierbas y que nosotros de pronto nos han contado que la naturaleza es peligrosa y entonces nos hemos como disociado de la naturaleza y que pues que sí, que si tú vas a la jungla de pronto te encuentras una culebra y sí puede ser peligroso, pero que en realidad las plantas tienen unas sustancias que complementan nuestro organismo y que nos ayudan a nuestra salud. So if we learn to co-create with nature, we will always stay healthy. And in our society, it's a lot about conventional medicine, and since childhood we learn about conventional medicine. And conventional medicine can be very good, especially if you break a leg or it's in an accident. Can I translate that? Yeah. Okay. Él dice que si nosotros nos relacionamos y aprendemos a co-crear con la naturaleza puede ser muy beneficioso para nuestra salud, que desde pequeños entendemos y conocemos la medicina occidental o medicina convencional occidental y que aprendemos que esa es la única medicina y que la medicina occidental es muy buena, por ejemplo, si te quiebras una pierna. The only thing with conventional medicine is that the medicine we are given is mostly chemical, so it is synthetic medicine, and synthetic medicine doesn't do so well in our bodies, and that's why it always on the package says a lot of side effects. And these side effects can be very serious, and we can get headaches or problem with our stomach, and basically it's more like a medicine that takes away the symptoms but doesn't really address the reason why we have a disease. Okay. Entonces él dice que la medicina convencional lo que tiene es que está hecho de muchos químicos, es como sintetizar, y al sintetizar y tener esos químicos hay muchos efectos secundarios que si tú lees por ejemplo en las etiquetas
pues siempre dicen un montón de efectos secundarios que pueden ser muy serios, que pueden generar dolores de cabeza, que pueden generar dolor de estómago o problemas estomacales. Y que lo que pasa es que quita los síntomas, pero no trata a fondo cuál es la razón por la que esos síntomas se están dando. So in our society there is a lot of toxins, and we have toxins when we produce clothes, we have toxins in the toothpaste, like fluorine, for example, is very toxic. We have toxins, we spray the food we're gonna eat. We have toxins inside, in plastic, in heavy metals, in paint. So constantly we are bombarded with toxins, and it affects our health quite badly. Okay. Dice que en nuestra sociedad moderna también tenemos muchas toxinas con las que entramos en contacto en el día a día, la forma como hacen nuestras prendas de vestir, rociamos con tóxicos también la comida que nos vamos a comer, en la lavadientes, en la crema de dientes hay flúor, que es bastante tóxico. Hay toxinas en el agua, in the water. Oh yes, yeah. Like the chlorine. Yeah, chlorine and fluorine, and so when we drink water, when we eat food, when we put on clothes, and we sleep in a bed that is maybe a lot of plastic, like polystyrene, and we inhale that through the night. So all these are organs needs to deal with, huh? Okay. Que también ahorita dijo que en las pinturas también hay mucho tóxico, en el plástico. A veces dormimos en una cama donde hay plástico, donde hay polietileno, que cuando respiramos en la noche entra todo ese tóxico a nuestro cuerpo, y que todo eso que nosotros, a las toxinas a las que estamos expuestas todo el día, pues va adentro de nosotros, y nuestros órganos tienen que empezar a ver qué hacen con ellos, cómo pueden superarlos y cómo pueden estar bien con toda esa cantidad de toxinas. So many places where we get bombarded with toxins, and one of the basic things we can do is see how can we minimize the toxic effect on our systems. Okay. Que la primera cosa que podemos hacer es primero minimizar esa cantidad de toxinas que entran a nuestro sistema. And that means try to eat as much organic food as possible, natural materials in your house, maybe an air purifier, a water purifier, and herbs. You're going to come to that too, how you can eat herbs to strengthen your body. Ah, that's great. Yeah. Bueno, entonces lo que él dice que lo primero que podemos hacer es empezar como a quitar esas toxinas. Podemos ver la ropa que nos ponemos, podemos comprar orgánico en la medida de lo posible, podemos buscar elementos naturales o materiales naturales en nuestras casas, tener un purificador de aire que purifique pues como todas las toxinas que están saliendo de las paredes y de los materiales que utilizamos, tener un purificador de agua que también lo que hace es purificar el agua y darle minerales, y que de ahí este es como el primer paso para empezar como a desintoxicarnos un poco y a poder ayudarle más a nuestra salud. Y ya el segundo paso con el que va a empezar es que en las hierbas hay muchos beneficios para nuestra salud, y vamos a hablar un poquito de esos beneficios. So what we many times forget is that everything we put on the skin goes straight into the blood, and so you can put if you use, for example, shampoo or skincare products that are toxic, you will make your blood toxic, and it will go through the organs again. So of course there is important like shampoo and things, all organic. Okay.
Entonces él dice que también que tenemos que tener en cuenta que todo lo que ponemos en nuestra piel va directo a nuestro torrente sanguíneo y que si nosotros ponemos productos que son muy químicos con lo que cuidamos nuestra piel, o esas cremitas de noche, el champú, el acondicionador, todo eso lo que hace es poner toxinas en nuestro torrente sanguíneo que van a empezar a debilitar nuestra sangre. So when it comes to Entonces, entonces podemos usar productos orgánicos precisamente para todo pues como para cuidar todo esto que nos ponemos, el champú, todo eso puede ser orgánico. Yeah. So we can, for example, we can use special herbs that always keeps us healthy, and there are many of them, right? But there are also certain that stands out much more. And if we use them, we will strengthen the immune system. And this is what we want to do. We want to strengthen the immune system, because if that is in good order, we will never get sick. So I haven't really been sick in many years, and if I feel a little bit, I just add little herbs and poof. That's great. Bueno, entonces él dice que lo primero que podemos hacer es que hay muchas hierbas, pero hay unas que son como más notorias y que ayudan mucho más a la salud, y que lo que buscamos con estas hierbas al hacer infusiones, al usarlas, es empezar a mejorar nuestro sistema inmune. Y cuando nuestro sistema inmune está bien, pues entonces no nos vamos a enfermar, va a estar fuerte y vamos a permanecer saludables por más tiempo. Que él hace mucho tiempo, hace por ahí unos 37 años, no se enferma, y que cuando medio empieza como algún síntoma o empieza a sentirse mal, ahí mismo pones esas hierbas y ahí mismo el sistema se regula. And one thing I want to say is, so if you less toxins, then your immune system doesn't have to fight with that, to cope with that, and that can improve the immune system too. Yeah. That's what the step one. Yes. So when there is no I want to translate that, sorry. Entonces una cosa que les estaba diciendo yo es que cuando dejamos de utilizar tantas toxinas, nuestro sistema inmune no tiene que combatir o empezar a ver qué hace con esas toxinas, y las puede ocuparse realmente de enfermedades y de las cosas que de verdad se tiene que preocupar. Entonces va a estar más fortalecido. Yes. So when there's a lot of toxins, our organs need to work with that a lot, and the immune system. So when the liver and the kidneys get overloaded, they cannot really filter the body and take out like parasites and virus and bacteria. So they pass through the system and goes in and create bad things, disease, inflammation, infection, imbalances, and Entonces él dice que cuando nosotros, nuestro hígado y nuestros riñones, que son los que se encargan de filtrar todo lo que entra a nuestro cuerpo para que entre bien, cuando ya tienen muchas toxinas, están sobrecargados, y al estar sobrecargados, entonces ya dejan que todo pase, que todo lo otro ya no tienen como fuerza para combatir los virus, para combatir las bacterias, entonces permiten que esos virus y esas bacterias entren, y ahí es cuando se genera la inflamación y se generan las enfermedades. So when there is less toxins, the organs can do their work and they kill off bacteria, virus, and suddenly the immune system gets strong and we get healthy automatically, So if we combine that also with adding daily herbs that strengthen the immune system, that takes away inflammation, for example, and clean the body, then we will stay healthy. That's great.
Entonces dice que cuando tenemos menos toxinas en nuestro cuerpo, entonces el sistema inmunológico va a estar más fuerte. Al estar más fuerte nos va a mantener más saludables, vamos a poder estar mejor y nuestra salud va a ser genial. Right. So, you can... About the herbs, maybe? What? Yeah. About the herbs that we Herbs, start. yeah. All right. So, I would recommend, for example, curcumin, turmeric, turmeric. But it's not like you just take normal turmeric. You like to take the concentrated, The powder? yeah, what is called curcumin inside. Curcumin. So otherwise you would need to maybe take 15 grams of turmeric. Okay. But now you take 1 gram of curcumin, which is the concentrated extract from the turmeric. And when you do that, it keeps your body very healthy and strong. And Like each day, 1 tablespoon? yeah, you look at the package, what they recommend, and you take that each day. But what you do is you also combine it with MSM. Okay. If you heard about MSM. MSM? Yeah. Let me translate Yeah. that first. Okay. Let's. Bueno, entonces lo que él dice que una de las cosas que más recomienda es la cúrcuma. O sea, viene del turmérico o turmeric, no sé cómo se dice en español, pero que si cogemos pues como el árbol directamente o la planta directamente tendríamos que consumir mucho. Entonces que está bien comprar los concentrados que vienen en polvo y también muy bueno que sea orgánico, porque hay unos que vienen como mejor, pues como una preparación mucho más cuidada. Y puedes tomar como una cucharadita diaria. Nosotros, por ejemplo, acá se lo echamos a las comidas. We put it in food here at our house, and you can drink it with some milk or something. Okay? Yeah, but what you want to be sure is to take the concentrated, which is the Yeah. Que es lo que nos tenemos que asegurar es de tomar el concentrado. ¿Listo? Yeah. And you can use something that's called MSM, which is sulfur. It's a special sulfur, and you can use that to every herb you take. And MSM helps it to enter the cells. So, for example, something I really recommend is also vitamin C. Right. So if you take vitamin C and curcumin. And the vitamin C that they sell, like on the it farm? should be vitamin C that is more natural, not really the synthetic version. Okay. Yeah, so always ask for natural vitamin C. Great. Bueno, entonces él dice que también hay como un MSM, que es un fluoruro. Sulfur. Sulfuro. Un sulfuro. ¿Un sulfato o sulfuro? ¿Sulfat? No, sulfuro. No, un sulfuro. Yeah. Voy a buscar el nombre y yo se los paso. Yeah. They can Google MSM. Okay, que pueden googlear MSM. Sí. Y que eso se le puede echar a las plantas para que nuestro cuerpo lo absorba más fácilmente. Que también la vitamina C es muy recomendada para absorber. Sí. Y que es importante que no sea como la más sintética, sino buscar siempre orgánico, siempre lo más natural posible. Sí. And then you take much more than what they recommend, so you can take up to, if you feel a little sick, you can go up to 9 grams of vitamin C a day. But if you take like 3 grams a day in combination with MSM, you will always have a strong immune system. And you also take the turmeric, huh? Great. Yeah. Okay. Entonces él dice que puedes tomarte unos 3 gramos de vitamina C diaria, que si de pronto tienes algún síntoma o estás enfermo puedes subir hasta 9 gramos diarios, siendo pues como bien natural, y que combinado con el MSM y con la cúrcuma
eso va a mantener tu sistema inmune muy grande, ¿ok? Es muy fuerte, perdón, va a mantener su sistema inmune muy fuerte. And no toxins. y no toxinas. As much, Bueno, yeah. Can you give us like a last advice? It's much better to work preventive medicine than when you get sick. So always use medicine herbs to strengthen your immune system. And in our society, we wait until we are sick, and then we try to treat the disease, and that's much more challenging. So if you always keep your body clean and take strengthening herbs, drink herbal tea and good juices and fruit, vegetables, there is no reason to fear disease. You can only feel calm that you will be strong. Huh? That's great. Yeah. Bueno, lo que él está diciendo es que debemos usar o prevenir y mantener una salud muy buena en lugar de pronto esperar a ponernos enfermos para tratar la enfermedad. Dice que normalmente en nuestra sociedad nosotros esperamos hasta ponernos enfermos para después tratar la enfermedad, y eso es mucho más retador, puede ser un poco más complicado, ¿cierto? No es que no se pueda lograr, pero es mejor más bien mantener nuestro sistema libre de toxinas, estar bien para que no tengamos que estar enfermos y después tratar enfermedades. Que si usan las hierbas de manera correcta, comemos frutas, jugos, esto nos va a mantener nuestro cuerpo mucho mejor entre más limpio esté nuestro sistema de estas toxinas que estábamos hablando. Bueno, también les estaba diciendo yo que ahorita detrás de cámaras pues estábamos hablando un poquito que mover el cuerpo también es muy importante, hacer ejercicio, caminar. Entonces él nos va a adicionar también algo con respecto a esto de mover el cuerpo para que esté mejor. Sí. So when it comes to movement is one of the most important things we can do for our health. If we just sit still, we're gonna be sick whatever we eat, right? So movement, and then do something that gives you joy, huh? Like if you want to walk, go to a park and really walk, and or if you love yoga, do yoga, dance, and whatever you feel inspired to do. Don't do things that you have to do. If you say, I should do it, it doesn't mean that you love it, huh? I love to do it. It's a very big difference. Huh? Yeah. Yeah. Él dice que cuando viene pues al movimiento, que si nosotros nos quedamos muy quietos, pues la verdad es que no vamos a tener un sistema inmunológico bueno y cualquier cosa va a oponer porque estamos quietos. Que hay que empezar a moverse, que lo más importante para empezar a moverse es hacer algo que realmente nos genere felicidad. Algo que nosotros nos guste hacer, que nos genere pasión, que nos motive. No algo que tenemos que hacer, ¿no? Como ve y tienes que hacer ejercicio, porque entonces no va a tener el mismo efecto. Sino, por ejemplo, si te gusta salir y caminar y ver la naturaleza, entonces sal, camina, disfruta el paseo y de ahí estás moviendo tu cuerpo y estás teniendo también esa felicidad. Bueno, I think it's very nice to talk to you. Yes. We need to start finishing, so yeah, I would just say one last thing, and that would be that it's important to begin where you are. So what is your next step for change, huh? If you take too much of a step, you will fall back. So what is your next step? What is that? If you eat white bread, go from white bread to dark bread, you know, and so if you love meat, go from heavy meat to maybe chicken and fish, and the next step. So I think that is very good. Okay. People don't overdo things. Okay, that's great. Well, he was saying that it's important not to make like Spanish. Sorry. It has to be Spanish. Entonces otra cosa que él decía que es muy importante
y es que empecemos por pequeños pasos, no ponernos como metas muy grandes o muchos pasos a la vez o pasos como muy grandes. Pues hay personas que dicen, listo, entonces ya voy a dejar de comer carne. Es mejor irlo haciendo despacio. Si comes como carne de pronto muy gruesa, muy pesada, entonces puedes empezar a hacer una carne más liviana, como ir al pollo y al pescado, listo, y aumentar un poco de vegetales, ¿cierto? De pronto moverte, bueno, no, mañana voy a ir a caminar 2 horas, no, voy a caminar 30 minutos, 20 minutos, empezar como por pequeños pasos, depende de donde estés hoy, ¿okay? Y algo como que te motive, que tú digas, ok, hoy estoy acá y bueno, soy capaz de hacer este pequeño cambio para empezar con pequeños cambios. Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces muchas gracias a ti. Sí. Gracias. Por esta compañía y recuerda, eres Un ser. ilimitado. Chao, gracias. Chao.